El sol doble de Sandria 4 se reflejaba en la superficie del lago como dos fuegos suspendidos. Las aves cristalinas cruzaban los cielos, pero bajo aquella belleza había un silencio normal, como si algo, o alguien, contuviera la respiración. Marcos ajustó su visor, sin prestarle demasiada atención al paisaje. Había descendido desde la plataforma orbital apenas unas horas antes, con la única misión de reparar un nodo de comunicaciones sumergido. Su nave seguía anclada a la orilla, zumbando suavemente mientras él inspeccionaba los escaneos. Pero entonces, el pulso. Un zumbido agudo vibró por sus oídos. Un sonido casi imperceptible, como un eco agónico arrastrado por el agua. Revisó el radar. Nada. Pero el sonido persistía, y algo dentro de él, algo más allá de la lógica, lo hizo reaccionar. Saltó al lago sin pensarlo dos veces. El traje hidráulico se adaptó a la presión. Las luces frontales del casco cortaban la oscuridad del fondo, revelando formas extrañas, corales flotantes, raíces vivas que se movían lentamente. Y entre ellas, allí estaba, suspendida, enredada, atrapada por tentáculos de una planta que parecía tener voluntad propia. La figura femenina se agitaba con fuerza decreciente. Sus piernas se enredaban aún más cada vez que luchaba por liberarse. Su cabello, largo y plateado, se deslizaba alrededor de su rostro como si supiera que estaba siendo observada. Marcos se acercó sin dudar. La vegetación detectó su movimiento y los tentáculos se tensaron aún más. Activó el cortador sónico. Una descarga. 2. Las raíces retrocedieron como si gritaran. Con un fuerte tirón, la sostuvo contra su pecho y comenzó el ascenso. Ella no respiraba. Al llegar a la superficie, la colocó suavemente sobre la arena negra. Le quitó los restos de plantas del cuello, presionó su pecho y comenzó la reanimación manual. 1, 2, 3 veces. Nada. El corazón de Marcos martillaba en sus sienes. Gritó su nombre, aunque no lo sabía, con desesperación. Abrió su casco y sin más le ofreció su propio oxígeno, boca a boca. Entonces, un estremecimiento. Tosió. Un líquido verdoso salió de su garganta. Respiró. Y sus ojos se abrieron. No eran ojos comunes. Eran como portales galácticos, profundos, llenos de vida y de siglos de dolor. Lo miró con algo entre terror y asombro. Sus labios temblaron. ¿Tú, eres humano?, preguntó, con una voz que parecía haber olvidado cómo sonar. Marcos no respondió al instante. Había algo en ella que iba más allá de lo biológico. La piel azulada resplandecía débilmente con cada respiración. Tenía marcas en los brazos, símbolos que parecían antiguos, tal vez sagrados. Sí, respondió finalmente. Pero no entiendo qué está pasando. Ella se incorporó lentamente, y al hacerlo, dejó al descubierto parte de su cuerpo cubierto por una armadura fracturada como si hubiese escapado de un combate. Estaban cazándome. Me arrojaron aquí. No debería haber sobrevivido. Marcos frunció el ceño. ¿Quién te hizo esto? La alienígena lo miró largo rato. Luego se acercó. Colocó su frente sobre la de él, con un gesto que parecía ritual. El contacto fue como un choque eléctrico. Una conexión súbita que cruzó sus pensamientos, sus emociones, su sangre. Tu aliento me salvó, dijo en un susurro. Según mi especie, eso significa que te pertenezco. Marcos se quedó inmóvil. El corazón le palpitaba con fuerza. El aire parecía más espeso de pronto. No, yo solo quería ayudarte. No esperaba nada a cambio. Pero lo has recibido. Aunque aún no lo comprendas. La brisa sopló y el lago detrás de ellos se estremeció como si una sombra enorme se deslizara bajo sus aguas. Ella giró rápidamente, sus sentidos aún alerta. Vendrán por mí. Y ahora, también por ti. Marcos no retrocedió. En sus ojos no había miedo, sino una determinación que sorprendió incluso a la propia alienígena. Entonces diles que vengan. Ella lo miró en silencio. Una lágrima azul resbaló por su mejilla. Mi nombre es Kaelira. Y no estás preparado para lo que acabas de desatar. El cielo comenzó a oscurecerse. No por el anochecer, sino por una sombra que crecía desde el horizonte. Una nave. No. Varias. Y lo único que Marcos pudo pensar fue que ese beso de vida que le dio, había cambiado su destino para siempre. Marcos no dijo nada mientras los cielos se oscurecían. La nave que descendía no era una simple patrullera. Se movía como un depredador, lenta, segura,
como si ya supiera que su presa no podía escapar. A su lado, Caelira se incorporó con rigidez, su cuerpo temblando de fatiga y furia contenida. «Es una casa sagrada», murmuró. «No dejarán testigos. Entonces no nos verán», dijo Marcos, revisando su comunicador y cargando una cápsula de pulso en su muñeca. La había usado para reparar estructuras, pero podía inutilizar un rastreador si era necesario. Ella lo miró como si estuviera viendo a un ser imposible. «No entiendes, eres humano. Esto no es tu guerra». «Lo fue en el momento en que te saqué del agua», respondió, firme, y luego añadió. «Caelira, si estás conmigo, peleamos juntos. Si no, dime ahora». Por un segundo, ella no supo qué decir. La lealtad de su pueblo era forzada por códigos, contratos de sangre, rituales ancestrales. Pero lo que ese hombre le ofrecía, era distinto. No era un deber. Era una elección. Una que la desarmó más que cualquier arma. «Estoy contigo», dijo al fin. Hasta el fin. La nave aterrizó a unos cientos de metros. Marcos y Caelira se deslizaron entre la vegetación baja, cubriéndose con los relieves naturales de la orilla. El traje de Marcos camuflaba parcialmente su calor corporal. Ella utilizaba una habilidad propia de su especie, su piel vibraba a una frecuencia que alteraba la percepción visual. Se movieron como dos sombras silenciosas hasta alcanzar un risco sobre la nave. Desde allí vieron bajar a los cazadores. Eran altos, cubiertos por armaduras escarlatas. No hablaban. Solo olían. La persecución no era racional. Era personal. Caelira cerró los ojos y contuvo la respiración. «Es mi familia». Marcos se giró, sorprendido. «¿Qué?» «Mi padre ordenó mi muerte. Él mismo marcó mi piel con el símbolo de la traición. Me negué a casarme con un líder aliado. Rechacé ser usada como puente político. Y ahora, soy un trofeo para limpiar su honor». «¿Y tu madre?» «Nunca la conocí». El silencio entre ellos se volvió espeso. Marcos no necesitaba entender cada costumbre de su especie. Solo sabía que ella no merecía eso. «Te dije que estaba contigo», repitió ella, y luego se inclinó hacia él, sus labios casi tocando su cuello. «Pero si me atrapan, no dejes que me tomen viva». Él se giró, sus ojos fijos en los de ella. La cercanía era eléctrica. Podía oler su piel, un aroma dulce y metálico, como néctar alienígena mezclado con ozono. «Ni muerta», le susurró. «Mientras respire, no te rendiré». Ella se quedó inmóvil. Y entonces, por primera vez, lo besó. No fue un beso de agradecimiento. Fue una promesa. Un pacto sellado con deseo y destino. Un roce de labios que encendió las venas de ambos. El beso terminó, pero la tensión se quedó. «Tenemos que movernos», dijo él, su voz rasgada. Caelira asintió, pero sus mejillas estaban teñidas de un leve brillo violeta. El momento no había pasado desapercibido. Cruzaron la zona rocosa hacia el módulo sumergido que Marcos había venido a reparar. Él ingresó el código y se abrió un compartimiento subterráneo con suministros de emergencia. Dentro, había una unidad médica, algunos explosivos programables y un exotraje. «¿Puedes manejar esto?», le preguntó. Ella analizó el traje. «Puedo fundirme con él». El proceso fue más simbiótico que mecánico. El traje la aceptó como si hubiera sido diseñado para ella. Cuando emergió, su figura parecía esculpida en acero líquido. Su presencia cambió. Ya no era solo una sobreviviente. Era una amenaza. Marcos activó los sensores de su brazalete. La señal de los cazadores se acercaba. Se dividieron. «Uno viene hacia aquí. Entonces empezamos ahora». No esperaron más. Cuando la figura del primer cazador apareció entre los árboles, fue Caelira quien se adelantó. Se movió con una velocidad que rompía el aire. Lo derribó de un salto, su pierna envuelta en energía. El impacto destrozó el casco del agresor. Marcos le cubrió la retaguardia. Lanzó una granada de pulso que desactivó temporalmente las armas del segundo cazador. Disparó su láser modificado directamente al pecho, dejando una herida ardiente. Pero no fue suficiente. El tercero apareció sin aviso, más rápido, más grande. Golpeó a Caelira con un arma sónicamente cargada. Ella cayó de rodillas, jadeando. El cazador levantó su lanza ceremonial para rematarla. «No», gritó Marcos. Y corrió. Corrió con una furia que no era de este mundo. Saltó entre los árboles. Disparó. Gritó.
y se lanzó sobre el atacante. El impacto fue brutal, ambos rodaron por la pendiente. Marcos golpeó con su puño 1, 2, 3 veces, y luego sintió el chasquido del cuello ajeno al romperse. Respiraba con dificultad. Sangre caliente le corría por la frente. Levantó la vista. Caelira lo miraba desde arriba, recuperándose. Se acercó. Lo tomó del rostro con ambas manos. Te dije que no estabas preparado, susurró, llorando. Y tú, tampoco lo estabas para mí. Y esta vez, fue ella quien lo besó sin miedo, sin culpa. Entre ruinas, cadáveres y árboles manchados de batalla, los dos entendieron que ya no había marcha atrás. Solo quedaba avanzar. Y los que venían después, no estaban listos para lo que esa unión de humano y alienígena podía desencadenar. La madrugada se arrastró sobre Sandria 4 con un tono violeta en el cielo, como si el planeta mismo presintiera lo que estaba a punto de despertar. El humo aún se elevaba de los cuerpos inertes de los cazadores caídos. El aire era denso, saturado de ozono y tierra chamuscada. Pero entre ese caos, dos respiraciones marcaban un nuevo ritmo. Marcos caminaba al límite del agotamiento, la sangre secándosele en la sien, mientras cargaba en sus brazos partes del equipo que habían rescatado del escondite. Caelira no lo quitaba de vista. Había algo en el que no entendía, pero que le quemaba el pecho como un metal al rojo vivo. Aún con las piernas pesadas por el impacto sónico, se mantenía cerca. No por protección, sino por algo más íntimo, más peligroso que cualquier lanza o bala, vínculo. Desde que él la salvó del agua, desde que compartieron aliento, espacio, sangre, el universo ya no era el mismo para ella. Se refugiaron en una cueva oculta entre formaciones de cuarzo negro. Dentro, la temperatura era baja, pero estable. Marcos dejó caer el equipo y se dejó caer con él. Exhaló, cerrando los ojos. No hablaba. Su respiración era lenta, profunda. Intentaba contener algo. Caelira lo observó un instante más y luego se acercó. Tienes una fractura en la clavícula, susurró, arrodillándose a su lado. No me detendrá. No tienes que fingir fortaleza frente a mí. No después de lo que hiciste. No finjo. Estoy bien. Pero ella ya había colocado la palma sobre su hombro. De su piel surgió un calor extraño, vibrante, como energía viva fluyendo en círculos. Marcos se estremeció. El dolor comenzó a disolverse, pero con él también se esfumó parte del control que tenía sobre su cuerpo. ¿Qué estás haciendo? No solo soy guerrera. También puedo sanar. Si me dejas entrar. Ya entraste hace tiempo. Caelira lo miró. En sus ojos había algo distinto. Una vulnerabilidad que no mostraba ni frente a los cazadores ni frente al miedo. Solo ante él. Lentamente, su mano bajó desde su clavícula al centro de su pecho. Sus dedos se detuvieron allí, como si sintieran algo latiendo no en el corazón, sino más profundo. Este vínculo que creamos bajo el agua, no es común. Ni para ti, ni para mí. Entonces dime lo que significa. Ella retiró la mano. Caminó unos pasos hasta sentarse frente a la entrada de la cueva. Afuera, las nubes se desplazaban con rapidez. El cielo cambiaba de tono segundo a segundo. En mi mundo, el aliento compartido es un acto sagrado. Solo se da entre los que se eligen. Pero contigo no fue elección. Fue necesidad. Sobreviví porque tú lo hiciste posible. Y eso creó algo que mi especie no puede romper. Aunque yo quisiera, ya no puedo estar lejos de ti. Marco se sentó lentamente, sin quitarle los ojos de encima. ¿Y tú, quieres romperlo? No lo sé. Me aterra. Pero al mismo tiempo, no hay lugar más seguro que estar a tu lado. Hubo un silencio denso. Pero no frío. Al contrario. Ella se volvió hacia él. Caminó lentamente. Sus movimientos eran felinos, calculados. Cuando llegó a su lado, se sentó sobre sus piernas, sin pedir permiso, sin hablar. Solo mirándolo. Hay algo que quiero saber, humano. Pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgaste tu vida por una desconocida? No eras una desconocida. No en ese instante. ¿Y qué era? Una parte de mí que no sabía que estaba buscando. Ella no dijo nada más. Solo se acercó. Esta vez no fue un beso de salvación ni de despedida. Fue uno sin barreras. Suavemente, con urgencia contenida, como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando pero ellos no pudieran hacer otra cosa que encontrarse. Los labios de Caelira temblaban, pero no de miedo. El roce se convirtió en caricia. Luego en hambre.
El cuerpo de Marcos respondió sin vacilar, atrayéndola más cerca, como si su piel necesitara fundirse con la de ella. Sus manos viajaron por la espalda de Caelira, sintiendo la textura extraña de su armadura viviente. Ella dejó escapar un suspiro que parecía arrastrar siglos de soledad. Se aferró a su cuello. Se perdió. Y él con ella. Pero justo cuando sus cuerpos comenzaban a olvidarse del mundo exterior, una vibración sacudió la cueva. Un rugido sordo. Lejano. Pero familiar. Caelira abrió los ojos. Su voz se quebró. Ese sonido viene de su nave insignia. Marcos ya estaba de pie. ¿Qué tan lejos? Menos de 10 kilómetros. Si encontraron a los demás, vendrán con todo. Entonces nos adelantaremos. ¿A qué? A ellos. A su orgullo. A tu padre. Al sistema que quiere borrarte. No podemos enfrentarlos solos. ¿Quién dijo que estamos solos? Marcos giró y encendió una pequeña consola que había traído de su cápsula. Introdujo un código que tenía oculto en un compartimiento sellado desde su llegada a la misión. Un protocolo de emergencia, prohibido incluso para exploradores. Caelira entrecerró los ojos. ¿Qué estás haciendo? Estoy llamando refuerzos. Pero no del tipo oficial. Sino del tipo que le debe favores a este insignificante humano. Ella lo observó. En sus labios aún ardía el beso que le había dado. Pero en sus ojos, ahora había fuego. Entonces pelearemos. Juntos. Y esta vez, dijo Marcos, acercándose otra vez a su rostro, no será para escapar. El rugido volvió a sonar. Más cerca. Caelira extendió su mano, un círculo de energía se encendió en su palma. Esta vez, peleamos por algo que vale la pena. Y mientras la cueva se llenaba del zumbido lejano de las naves enemigas, en el pecho de ambos latía una promesa, no solo sobrevivirían. Iban a quemar el cielo, si era necesario. El mensaje fue enviado. Una secuencia cifrada que Marcos nunca pensó que tendría que usar. No porque no confiara en ella, sino porque temía lo que podría desatar. Era un llamado que solo respondían quienes no tenían patria, quienes no rendían cuentas. Mercenarios. Exiliados. Monstruos. Algunos, incluso, humanos como él, pero que habían abandonado hace mucho las reglas que definían a la especie. Caelira lo observaba desde el umbral de la cueva, con la luz violeta del amanecer perfilando su silueta. La armadura había comenzado a mutar con su temperatura corporal, volviéndose más flexible, ajustándose como una segunda piel, realzando cada curva de su figura esculpida por la guerra. Pero sus ojos no eran de una soldado. No en ese momento. Los que vengan, ¿te obedecerán? Marcos no la miró de inmediato. Estaba ajustando el canal de frecuencia de su comunicador, asegurándose de que nadie más interceptara el eco de su decisión. Pero su voz sonó firme cuando respondió. No me obedecen. Pero me respetan. Y eso es suficiente. ¿Y si no llegan? Entonces pelearé contigo hasta quedarnos sin aire. Ella caminó hacia él en silencio, deteniéndose a escasos centímetros. El aroma que emanaba de su cuerpo, dulce y mineral, lo alcanzó como una onda cálida. Lo obligó a levantar la mirada. Quiero que lo sepas, dijo ella, bajando la voz. Si muero contigo, moriré sin miedo. Marcos apretó los puños. No vamos a morir. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque todavía no he terminado de besarte. Ella sintió que su garganta se cerraba un segundo. Su corazón galopaba con fuerza. Eres tan impredecible. Y tú, susurró él, eres todo lo que el universo me debía y me negó, hasta ahora. Caelira se inclinó. Esta vez fue ella quien tomó su rostro. No hubo prisa en el beso, ni urgencia, solo una entrega completa, como si el tiempo no existiera. Los labios se reconocieron, se buscaron, se abrieron como una promesa hecha carne. No había espacio para palabras. Solo para sensaciones. Su respiración se hizo lenta, compartida, acompasada. Los dedos de ella se enredaron en el cabello de él. Los de él, en su cintura. Pero entonces, el cielo rugió. Un destello cruzó la atmósfera, rompiéndola en pedazos. Luego otro. Y otro. En menos de 30 segundos, 5 luces descendieron como meteoritos, envolviendo el cielo con llamas y electricidad. Caelira se separó de un salto. Su instinto de guerrera la había recuperado de inmediato. ¿Son ellos? Marco sonrió, con una chispa salvaje en los ojos. Son los míos.
Una de las naves se deslizó con violencia y se detuvo a pocos metros de la cueva, levantando una nube de polvo negro. La compuerta se abrió. Una figura bajó. Media cabeza más alto que Marcos, piel cubierta de cicatrices y ojos completamente blancos. No era ciego. Veía más que cualquiera. Cabo Vega, maldito loco, dijo la criatura con voz rasposa. ¿En qué mierda te has metido esta vez? Marcos avanzó hacia él sin miedo. Se saludaron con un choque de antebrazos. El vínculo era claro. Eran hermanos forjados en fuego. Necesito que tus hombres hagan lo que mejor saben hacer, dijo Marcos. Cazar a los que creen que nunca pueden ser cazados. El hombre asintió. ¿Esa es la chica? Caelira se mantuvo erguida. Tengo nombre. Perfecto. Mientras no mueras en los primeros 3 minutos, estamos bien. Caelira soltó una sonrisa afilada. Solo espero que tú puedas seguirme el ritmo. Las demás naves aterrizaron. 4 escuadrones descendieron. Humanos, híbridos, algunos que habían sido modificados al borde de lo inhumano. Todos llevaban una marca en el hombro izquierdo, un triángulo invertido, símbolo de los caídos del juramento. Marcos subió a una pequeña plataforma elevada y gritó. Escuchen. No estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para destruir una casta que cree que puede vender hijas, marcar destinos, ejecutar por orgullo. Ese sistema cae hoy. Con sangre o sin ella. Los hombres rugieron en respuesta. No por obediencia, sino porque sabían que seguir a Marcos era elegir morir con sentido. Y eso era mejor que vivir como espectro sin causa. Caelira caminó junto a él mientras el sol doble ascendía sobre el valle. Su mirada estaba fija en el horizonte. Mi padre vendrá. Y no solo con soldados. Traerá invocadores. Bestias sintéticas. Todo lo que tenga. Que lo haga, respondió Marcos. El infierno ya está aquí. Solo falta encenderlo. Los pasos comenzaron. Los escuadrones se dispersaron como lobos organizados. Marcos y Caelira lideraban el avance. Y mientras se acercaban al bastión donde se escondía la casta que había condenado a Caelira, ambos sabían que la próxima vez que sus labios se encontraran, quizás no habría un después. Pero eso no importaba. Porque ya no peleaban por escape. Ni por deuda. Ahora peleaban por pertenencia. Por amor. Por rabia. Por todo lo que les habían quitado. Y por lo que estaban dispuestos a quemar para recuperarlo. El primer impacto se sintió como un terremoto. No hubo advertencias, no hubo avisos diplomáticos, solo luz, explosiones y muerte. La fuerza de choque del alto clan de Caelira había descendido con brutal precisión, rodeando el valle desde el aire con una flota de naves que chisporroteaban como relámpagos. Pero Marcos ya había movido sus piezas. No estaban allí para resistir. Estaban allí para devorar. Los caídos del juramento activaron las torretas de plasma ocultas bajo las rocas, y las colinas parecieron escupir fuego. Las primeras 3 naves enemigas fueron incineradas antes de tocar suelo. Las siguientes descendieron más rápido, pero no con más suerte. Cada movimiento había sido calculado. Marcos no dejaba cabos sueltos cuando lo arrinconaban. En medio del caos, Caelira avanzaba como una visión de muerte azul. Su armadura pulsaba con energía viva, las extremidades alargadas con filamentos cortantes que surgían como tentáculos líquidos, girando, hiriendo, protegiendo. Sus movimientos eran una danza de precisión letal. Cuando saltó sobre el primer coloso de guerra, le clavó ambos brazos en el pecho y lo partió en 2 con un grito que no era de rabia, sino de liberación. Marcos le seguía el ritmo. Su exoesqueleto reforzado rugía a cada paso, y cada bala que disparaba era una sentencia. Cubría su flanco sin necesidad de mirarla, como si ya pudieran predecirse mutuamente. Había algo entre ellos que no dependía de palabras ni gestos. Era puro instinto, puro vínculo sellado con cada gota de sudor compartido. El enemigo empezó a retroceder. No porque fueran débiles, sino porque no entendían por qué estaban perdiendo. El Alto Clan había traído máquinas pensadas para pulverizar ejércitos. Pero se enfrentaban a un grupo que no obedecía banderas, que no respondía a dioses ni juramentos antiguos. Se enfrentaban a un humano que no aceptaba perder a lo que consideraba suyo. Y a una exiliada que había decidido luchar por sí misma. Caelira cayó de rodillas junto a una de las torres destruidas. Respiraba con fuerza, su pecho agitado, su cuerpo cubierto de heridas superficiales. Sangre azul brotaba entre las grietas de su armadura. Marcos la alcanzó al instante. La rodeó con ambos brazos,
arrastrándola hacia un refugio improvisado entre los restos metálicos. ¿Estás bien? Estoy viva, susurró. ¿Y tú? Estás cubierto de mi sangre. Me gusta cómo me queda. Ella soltó una risa corta, ahogada por el dolor. Se apoyó contra su pecho, dejando que su cuerpo se fundiera con el de él, por unos segundos donde el mundo desapareció. Marcos le limpió el rostro con una tela manchada de humo. Cada vez que sus dedos rozaban su piel, ella temblaba, no de miedo, sino de esa tensión que ya no sabían disimular. Eres una tormenta, le dijo él al oído. Y si muero, quiero hacerlo entre tus brazos. No vas a morir, dijo ella, inclinando el rostro. Porque si mueres, no sabría qué hacer con lo que siento. Marcos se detuvo. El campo de batalla seguía rugiendo en la distancia, pero para él, en ese momento, solo existía su respiración y la forma en que ella lo miraba, como si por fin estuviera a salvo, incluso rodeada de fuego. Se inclinó lentamente. Sus labios rozaron los de ella con una ternura inesperada, con un hambre que no era carnal, sino espiritual. Un beso cargado de todo lo que no se habían dicho. Caelira le sujetó del cuello con fuerza, fundiéndose en él, como si ese momento pudiera detener la guerra. Pero no duró mucho. Un disparo rompió la roca a pocos centímetros de sus cabezas. Caelira giró como una fiera. Un grupo de élite se aproximaba. Portaban lanzas de energía y escudos reflectores. No eran simples soldados. Eran los guardianes personales del padre de Caelira. Guerreros nacidos para matar o morir protegiendo el linaje. Están cerca, dijo ella, incorporándose con una mirada que helaba el alma. Mi padre ya no siente. Marcos no respondió. Solo ajustó su visor y cargó su arma con munición criónica. Los caídos ya estaban en posición, esperándolos como fantasmas entre las ruinas. Caelira, dijo el justo antes de salir al combate. Si hoy no salimos, si no logro llegar hasta el final. Cállate, lo interrumpió, tomando su rostro con ambas manos. Vas a llegar. Porque yo te voy a llevar, aunque tenga que arrastrarte entre cenizas. Marcos sonrió. Eso es lo más romántico que me han dicho jamás. Ella lo besó por tercera vez. Y ese beso ya no fue suave, ni tierno, ni paciente. Fue salvaje. Fue un grito contenido. Fue la forma en que los cuerpos gritan sin voz cuando saben que el mundo podría extinguirse en segundos. El combate reinició. Esta vez, más crudo. Más cercano. Cuerpos cayeron. Gritos desgarraron el aire. Sangre de todos los colores se mezcló en el barro. El cielo estaba tan cubierto de humo que no se distinguía si era día o noche. Caelira avanzaba en línea recta hacia el corazón del campamento enemigo. Lo sentía. Su padre estaba allí. Su juicio. Su condena. Su liberación. Y Marcos, siempre a su lado, como una extensión de su alma. Sin dudar. Sin retroceder. Cuando llegaron al límite del altar principal, donde el alto clan dirigía desde una plataforma flotante adornada con símbolos de supremacía, Caelira se detuvo. Ese es mi fin. Y mi inicio. Entonces termina con él, dijo Marcos. Pero no sin mí. Y juntos, subieron los escalones entre fuego y metralla. No como fugitivos. No como amantes escondidos. Sino como una sola fuerza, nacida en el abismo, y decidida a hacerlo arder. La plataforma del alto clan flotaba en el centro del campo de muerte, suspendida por energía antigua y arrogancia heredada. Era un monumento al linaje, decorada con estandartes tejidos en pieles exóticas, columnas talladas con símbolos que hablaban de conquista, dominación y castigo. Allí estaba él. El patriarca. El dictador disfrazado de padre. El arquitecto del sufrimiento de Caelira. Alto, imponente, con un rostro que parecía cincelado en piedra y ojos fríos como un dios olvidado. Caelira lo miró desde la base de la estructura. La distancia no era mucha, pero el pasado entre ambos era un abismo. A cada lado de la plataforma, guardianes con lanzas de plasma aguardaban sin moverse. La tensión podía cortarse con el pensamiento. Marcos estaba junto a ella. Había sangrado por ella. Matado por ella. Respirado su alma bajo el agua. Ya no eran dos. Eran uno solo. Caelira dio el primer paso. El sonido de sus botas metálicas contra el suelo de obsidiana resonó con eco. Nadie hablaba. Nadie se movía. El aire parecía inmóvil, como si el planeta mismo observara. Su padre levantó la mano, y los guardianes se abrieron a los lados. Una invitación. O una trampa.
A Caelira no le importaba. Ya no era la hija que abandonó el palacio llorando. Ahora era un incendio que había aprendido a caminar. «Has regresado», dijo él, con una voz tranquila que solo aquellos nacidos para matar podían usar sin vibración. Pero no sola. Caelira no respondió. Subió los escalones uno a uno, hasta quedar frente a él. Marcos la siguió, sin desviar la mirada ni un solo instante. «No vengo a pedir perdón», dijo ella al fin. «Ni a suplicar por lo que me fue negado. Vengo a terminar lo que tú comenzaste». El patriarca observó a Marcos con desprecio apenas velado. «Un humano. El causante de tu caída». Caelira dio un paso más. Su armadura vibró levemente. «No fue mi caída. Fue mi ascenso. Él no me rescató. Me reveló». El patriarca suspiró. «Entonces no hay redención. Solo juicio. Entonces júzgame», susurró Caelira. «Pero primero, mira quién soy ahora». Alzó su mano. De su palma surgió una onda que rompió el aire. Un campo invisible golpeó a los guardianes, desestabilizándolos. No era un ataque. Era un mensaje. Ella dominaba ahora la energía viva, la misma que había sido reservada solo para la casta regente. Lo imposible se había hecho carne. «Aprendiste lo prohibido», murmuró el padre. «Porque me expulsaste. Porque ya no tenía nada que perder». El hombre dio un paso hacia ella, despojándose de su manto ceremonial. Quedó con su cuerpo cubierto solo por la armadura negra de guerra. Sacó su lanza curva. Su energía era intensa, pero no superior. No ahora. Caelira desenvainó sus cuchillas de fusión. Y en silencio, ambos se lanzaron. La lucha fue bestial. Cada choque de armas retumbaba como un trueno. El metal vibraba, las chispas saltaban en todas direcciones. Ella era velocidad, agilidad, fuego. Él era peso, precisión, hielo. Marcos observaba desde abajo, con el arma lista, pero no intervino. Aquello era algo que Caelira tenía que enfrentar sola. Era su legado. Su sombra. El combate se extendió por minutos que parecieron eternidades. Ambos sangraban. Ambos jadeaban. Hasta que él, cansado, cometió un error. Caelira giró sobre sí misma y hundió la hoja en su costado. No mortal. No vengativa. Pero definitiva. Él cayó de rodillas, sin poder respirar. La miró con ojos turbios. Por primera vez, no como padre, ni como patriarca, sino como un hombre vencido. «Entonces, ya no eres mía», susurró. «Nunca lo fui». Ella se alejó sin mirarlo de nuevo. Bajó los escalones. Cada paso era más liviano, más libre. Cuando llegó junto a Marcos, no dijo nada. Lo abrazó. No por debilidad, sino porque ya no necesitaba pelear. Los soldados enemigos dejaron caer sus armas. Los símbolos antiguos del linaje se incendiaron sin que nadie los tocara. Las naves del Alto Clan comenzaron a elevarse, retirándose. No había órdenes. Solo aceptación. Los caídos del juramento observaban en silencio. No hubo celebraciones. Solo respeto. Días después, el valle se convirtió en tierra neutral. Un nuevo asentamiento comenzó a construirse. Humanos y alienígenas trabajando codo a codo, sin rango, sin dominio. Solo pacto. Caelira y Marcos no regresaron a ninguna capital. Construyeron su hogar a la orilla del lago donde se habían conocido. Donde ella casi muere. Donde él aprendió lo que era amar sin condiciones. Cada amanecer, se levantaban juntos. Ella cuidaba las semillas que ahora sí crecían. Él reparaba los sistemas solares que daban energía a las nuevas generaciones. Y por las noches, cuando el cielo doble brillaba con fuerza, compartían silencios largos, desnudos bajo las estrellas, sabiendo que todo lo que eran había comenzado con un aliento. Nunca lo olvidaron. El agua. El beso. La primera mirada. Él le dijo una vez: «Dime tu nombre completo. Quiero grabarlo en mis huesos». Y ella respondió: «No necesitas mi nombre». «¿Por qué?» «Porque ya lo llevas en el alma». Y así fue. El mundo giró. La guerra terminó. Pero el amor entre un humano y una alienígena ahogada en sombras se volvió eterno. Porque los que se salvan mutuamente, ya no saben vivir separados. Y el universo, por fin, les dejó en paz. Fin.